Bueno, mi nombre es José González, le voy a plantear, profesor, el ejercicio número 2, planteado con la plataforma Saya de análisis numérico. No lo planteo en pizarra por lo largo que se me presentó, entonces voy a planteárselo por acá en el cuaderno. El ejercicio consta lo siguiente, plantea lo siguiente: sea la función g de x igual a menos x al cubo menos coseno de x con un valor de p sub 0 igual a menos 1, aplique el algoritmo del método de Newton para calcular p sub 4, ¿verdad? Adicional a esto tenemos otra incógnita que sería, podríamos usar para este ejercicio p sub 0 de un valor igual a 0. Bueno, como datos tenemos la función que sería g de x igual a menos x al cubo menos coseno de x, ¿verdad? Tenemos el otro dato que es el valor de p, que es p sub 0, que es igual a menos 1, ¿verdad? Bueno, entonces vendríamos a calcular el valor de p sub 1, p sub 2, p sub 3 y p sub 4, ¿verdad? Aplicando el método de Newton tenemos que para calcular el valor de p, indiferentemente, sería el valor de la función sobre el valor de la derivada de la función, ¿verdad? Restado por el valor de la p que calculamos anteriormente, ¿verdad? Iniciando lo que es el ejercicio, tenemos que tenemos que calcular por acá lo que es el valor de p sub 0, ¿verdad? En la función. Nos da un valor de 0,4596, ¿verdad? Luego de este valor calculamos la derivada de este valor, la derivada de la función, perdón, ¿verdad? Que sería el valor de la derivada 0 menos 0,84147, ¿verdad? Teniendo el valor de la función en el punto p sub 0, que es igual a menos 1, ¿verdad? Y el valor de la derivada que nos dio en el punto menos 1, menos 3.84147, procedemos a aplicar el método de Newton, ¿verdad? El método de Newton, entonces seguidamente vaciamos los datos del valor de la función que nos dio 0,4596 entre el valor de la derivada de esa función, ¿verdad? Restándolo con el valor que nos dan inicialmente del valor de p sub 0, que es igual a menos 1. Nos da un valor, p sub 1 es igual a menos 0,8803583, ¿verdad? Ya tenemos el valor de p sub 1. Procedemos a el valor de p sub 1 a calcular el valor de p sub 2. Ok, ya decimos que aplicando la misma metodología, ¿verdad? El mismo procedimiento para calcular el valor de p sub 2, bueno, tenemos el valor de p sub 1. Entonces tenemos que calcular la función en base a p sub 1 y la derivada de esa función en base a p sub 1, ¿verdad? Aplicando nos dio el valor de la función en p sub 1, nos dio 0,4543, ¿verdad? El valor de la derivada nos dio menos 3.096038, ¿verdad? Aplicando la fórmula nuevamente del método de Newton para calcular el valor de p sub 2, vaciando los datos, ¿verdad? Nos queda que el valor de p sub 2 nos dio un valor de menos 0.36565853, ¿verdad? Ya tenemos el valor de p sub 2. Procedemos a calcular, ¿verdad? El valor de p sub 3, pero antes de calcular el valor de p sub 3 por el método de Newton, tenemos que calcular primero la función en p sub 2, ¿verdad? Y la derivada de esa función, ¿verdad? De p sub 2. Nos dio, por acá tenemos el valor de la función en p sub 2, valorada con el dato de p sub 2, 0,0006337, ¿verdad? Seguidamente por acá calculamos la derivada del dato anterior, ¿verdad? Nos da un valor de menos 3,009772. Aplicando nuevamente el método de Newton para calcular el valor de p sub 3, obteniendo ya anteriormente los valores de la función de p sub 2, ¿verdad? Y el valor de la derivada de p sub 2, bueno, nos da el valor de p sub 3, un valor de menos 0,8654748, ¿verdad? Finalmente, para llegar al valor de p sub 4, ¿verdad? P sub 4, aplicamos nuevamente este método de Newton, pero tenemos que tener primero la función en p sub 3 y la derivada de la función en p sub 3, ¿verdad? Bueno, calculamos por aquí el valor de la función en p sub 3, nos da un valor de 0.000002, ¿verdad? El valor de la derivada de la función en p sub 3 nos da 1.4857366748, ¿verdad?
Una vez que tenemos los valores de la función en P sub 3 y los valores de la derivada de P sub 3, procedemos a aplicar el método de Newton para calcular el valor de P sub 4 ya definitivo, ¿verdad? Aplicando el método de Newton nos dio un valor de menos 0.36547615, ¿verdad? Ya como punto final, que es el interrogante del ejercicio número 2. Ahora, tomando como la siguiente interrogante nos dice, tomando un valor de P sub 0 igual a 0, ¿verdad? Se vacía en la función para calcular el valor de la función en P sub 0, ¿verdad? Nos da un valor de menos 1. Pero aplicando, luego que aplicamos el método de función, buscamos la derivada de la función en P sub 0 igual a 0, ¿verdad? Cuando aplicamos el método de Newton, nos llegamos a la conclusión de que no se puede realizar, ya que P sub 0, porque tiene un valor de 0, pues valga la redundancia, y porque la derivada de la raíz no existe, pues